Así que el Evangelio te lo llevas tú a la mano. Yo toqué que tocó y bueno, y Damián. Buenos días, buenos días. Nos situaremos de pie a los lados encima. Saludad y quedaréis 15 imperiales allá a la derecha mirando al río, ¿vale? Venga, vale. Vosotros a los lados de los sacerdotes El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio. Nos veamos reflejados en ese Evangelio que se ha proclamado, en el que dice que la multitud cantaba y bendecía por todos los milagros que habían visto en la vida pública de Jesucristo. Habían sido testigos de muchos milagros. El último, el de la resurrección de Lázaro, que cuenta el Evangelio que aconteció en los días previos
a esta entrada en Jerusalén. ¿Hemos visto tantos milagros de Jesús en nuestra vida? Jesús ha hecho tantos bienes, tantos dones. Hemos sido testigos de tantas cosas que tenemos que agradecerle a Dios. ¿Quién de nosotros no tiene multitud de motivos para darle gracias a Dios? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia, hoy es un día de gratitud por todos los bienes que hemos recibido. Si nosotros callásemos, gritarían las piedras. Hoy nosotros vamos a, junto con estas bellas piedras y esta bella liturgia que nos introducen en este canto, vamos a acompañar, a seguir a Jesús en un cántico de acción de gracias con el que se introduce la Semana Santa. Gloria, alabanza y honor al que
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar
a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo,
con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Hacemos un silencio para contemplar la muerte del Señor poniéndonos de rodillas. De pie. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Cabildo y sacerdotes, querido seminario, alcalde y corporación municipal y pedáneos aquí presentes, caballero cubierto, Junta Mayor de la Semana Santa, Policía Nacional, Policía Local,
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, hermanos todos. Hemos comenzado esta celebración con la bendición de los ramos y hemos realizado esa procesión recordando cómo Jesús entró en Jerusalén en un día como hoy, iniciando lo que llamamos Semana Santa. Me quiero fijar en el primero de los versículos, de ese evangelio que hemos proclamado en Santa Justa, con el que hemos introducido esa procesión. Y ese versículo es: en aquel tiempo Jesús caminaba delante de los discípulos subiendo a Jerusalén. Nosotros hemos venido en llano, pero aquello fue cuesta arriba, Jesús caminaba delante de los discípulos subiendo a Jerusalén. Este versículo es una joya, encierra muchas enseñanzas, ¿no?, que estamos llamados a apreciar. Nos descubre lo que es la vocación discipular. Aquí la vocación fundamental de nuestra vida es ser discípulo de Jesús. Los que ya pintamos canas o se nos va cayendo el pelo, pues estudiamos aquel catecismo de preguntas y respuestas. ¿Eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo, discípulo de Cristo. ¿Quién es discípulo de Cristo? El que ha descubierto a Jesús en su vida como camino, verdad y vida. Jesús es el camino que recorremos, es la meta a la que nos dirigimos, pero es también la gracia y el Espíritu que necesitamos para poder recorrer el camino y para poder llegar a la meta. O dicho de otra manera, Jesús es el a dónde voy de mi vida, es el por dónde voy de mi vida y es el con quién voy. Porque son tres cosas claves: ¿a dónde voy? ¿Por dónde? ¿Y con quién? Esos tres aspectos conforman el discipulado de los que seguimos a Jesús. ¿A dónde voy a Jesús? Él es la verdad. ¿Por dónde? Por el Evangelio de Jesús, Él es el camino. ¿Y con quién? Con Jesús, con su Espíritu, con su gracia que nos sostiene en todo momento. La procesión que hemos realizado es la expresión de nuestro discipulado, de nuestro sí a Jesús y de nuestra disponibilidad a ir por el camino que Él nos indique en esta vida. No sé muy bien mi vida por qué caminos irá, no sé por qué derroteros. La verdad es que la vida siempre nos da sorpresas, nunca es como la habíamos imaginado, pero no me importa, porque lo importante es estar con Él. Lo importante de nuestra vida es no perder. Pueden pasar muchas cosas que nos cambien el panorama de la noche a la mañana de una manera radical, pero lo que no va a cambiar es el a dónde voy, por dónde voy, que es por el Evangelio, y es con quién voy, contigo. Caminar detrás de Jesús. El Evangelio dice que subían a Jerusalén. Y es que fíjate, el Evangelio dice que estaban en Jericó, que Jericó está a 250 metros por debajo del nivel del mar, y subían hasta Jerusalén, que está a 780. O sea que esta procesión fue más de 1000 metros de desnivel. La cosa tiene, yo creo que su significatividad, una subida como esa de 1000 metros, ¿no? Es la imagen del movimiento de nuestra existencia, que es una subida. Aspirad a los bienes de arriba. Lo contrario es dejarse arrastrar cuesta abajo hacia lo vulgar. No hay ideal que merezca la pena, que no requiera renuncia y sacrificio en esa ascensión. Lo fácil es dejarse llevar cuesta abajo, pero la vida
cristiana, el seguimiento de Jesucristo, es una ascensión. Queridos hermanos, la felicidad es cuesta arriba, la facilidad es cuesta abajo, pero la facilidad no ofrece la felicidad. Y eso lo tenemos que tener muy claro para no engañarnos. El bien suele ser lento porque va cuesta arriba, y el mal suele ser rápido porque va cuesta abajo. Pero nuestra vida es una ascensión, es una ascensión. Y Jesús nos habló de entrar por la puerta estrecha. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y esa es cuesta abajo. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y esa es cuesta arriba. Pero Jesús va delante de nosotros, y entonces la clave está en poner nuestro pie en la huella que Él deja por delante nuestro, poner el pie por delante de su huella. Esta es la clave del discipulado. Un detalle más, y no menor. Caminar con Jesús es caminar en el nosotros de quien queremos seguirlo. No vamos en solitario. Nos conformamos entre nosotros una cordada tras Jesucristo en esa subida a la altura de Dios. Y es muy importante no romper esa cordada, no soltarse de esa cordada por nuestra testarudez, por nuestro amor propio. Jesús había profetizado, ¿no? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Habrá momentos en los que tengamos la tentación del desaliento, de dejarlo todo. El propio relato de la pasión que hemos escuchado, después de que los discípulos habían subido detrás de Jesús, muy cerquita de él, subiendo a Jerusalén, pero luego dice que en el momento de la interrogatoria a Jesús, Pedro le seguía de lejos, cuidado, qué peligro, le seguía de lejos y finalmente terminó negándole. La clave pues está en que para que no caigamos en esa tentación, que no nos soltemos nunca de la cordada. Agárrate fuerte a esa comunión que es la Iglesia, a esa cordada que forma los vínculos de quienes profesan su fe, y los momentos de debilidad de unos los compensan con el testimonio de fortaleza de otros. Aquí todos los que estamos, cada uno individualmente considerado, es débil. Uno por uno somos muy débiles, pero Dios en esta asamblea de discípulos de Jesús, en la comunión nos hace fuertes. Agárrate a la cordada, no te sueltes. Y entonces, en esta comunión que formamos, Dios nos dará la gracia de la fidelidad, para llegar hasta la Pascua de nuestra vida, que esa Pascua tenemos que vivirla compartiendo con Cristo la experiencia de la pasión y de la muerte para llegar a la resurrección. Me impresionó profundamente cuando conocí la devoción que se tiene aquí a Jesús bajo la imagen de nuestro Padre Jesús. Es curioso esa imagen de nuestro Padre Jesús, porque con ello se está significando especialmente esa vinculación. Nosotros no estamos desvinculados, no somos huérfanos, no, caminamos detrás de esa paternidad. Jesús es nuestra referencia. Tenemos un techo en el que cobijarnos. Le sentimos como padre, pero al mismo tiempo le sentimos como amigo, como compañero de camino, como hermano que camina junto a nosotros. En definitiva, queridos hermanos, nos adentramos en la Semana Santa y yo quisiera que en este día quedase esta frase en nuestro corazón. Somos discípulos de Jesús y caminamos detrás de Él, subiendo hacia Jerusalén.
Renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. La Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realice en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, escucha la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios es quien guarda
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la pasión de tu unigénito, que se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuanto murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, en que concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Discípulos de Jesús que somos, Él también nos enseña a orar. Él camina ante nosotros, Él nos enseña a subir a Jerusalén para que cada uno de nosotros vivamos la Pascua de nuestra vida, fieles pues a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para eso.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Cristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.